Sean bienvenidos a la sección de cine y arquitectura. Ya lo tenemos en el estudio, recientemente venido de las afueras de la radio, a nuestro especialista Mariano Orbiti. Pero antes... Hola, me has dejado saludar. No me dejás hacer nada. Pero antes vamos con un pequeño tráiler de la película que eligió Mariano específicamente hoy para mostrarnos. A ver cuál eligió. Mira, escuchate el peliculón que eligió el tipo. La Naranja Mecánica. En el año 1971, el director Stanley Kubrick decide llevar a la pantalla grande la novela A Clockwork Orange, escrita por Anthony Burgess en 1962, basada en el choque entre la libertad y la moral de los individuos, y la corrupción del ser humano en base a la represión de los sistemas sociales y políticos. La obra presenta un futuro cercano distópico, frío e inhumano, que se plasma en el espacio y la arquitectura que envuelve cada una de sus escenas. En la Gran Bretaña del futuro, el carismático y violento delincuente Alex Delarge, Malcolm McDowell, es encarcelado y condenado por asesinato y violación. Mientras está en prisión, Alex se entera de un programa experimental desarrollado por el gobierno en el que los condenados son reeducados, anulando toda conducta antisocial. Está tremenda película en el que te elegiste hoy, María. Sí, ¿verdad? una película de culto, digamos. Una peli de culto. Vos sabés que una de las características que define a Kubrick es que es un director que es muy meticuloso. Sí. ¿Vos preparaste algo relacionado a eso, no? Sí, tengo como varias cosas para hablar de esta peli y creo que también ustedes desde la cuestión arquitectónica. Bueno. No. La verdad hoy me parece que nos va a meter en problemas. Después vamos a ir pasando imágenes para ir analizando si podemos un poquito desde el plano arquitectónico y también desde... Dale, desde es que una de las cinematográfico. particularidades que tuvo esta película es que se filmó en su totalidad casi en locaciones reales. O sea, Sí, se construyó total. muy poco. Sí, total. Ajá. Sabe el tipo. Y me traen, sí, me traen. Le pediste que la analice. ¿Cómo Sí. ¿Cómo no la va a preparar? No, es que buscaban puntos de anclaje con la novela y una de las historias que se cuenta es que se encerraron 2 o 3 semanas a ver revistas de arquitectura para empezar a trabajar con estas locaciones. A encontrar el escenario justo. encontrar el escenario ideal. Sí, también se basaron, mucho en el año ese, en los 70. Claro. Toda la cuestión esa, la cultura disco y demás. Ajá. O el arte pop, como Sí. para ir cargando la escenografía, digamos, todo lo que es. Bueno, ahí estamos viendo Colores. el bar Coroba. El bar ¿no? Coroba. Que vendría a ser la forma que está diseñado o desarrollado. Así que, bueno. Una especie de maniquís, parece. Sí, Muñecos, hay como maniquís, hay muchas luces. pelucas. ¿Qué puedes mencionar del bar Coroba? El bar Coroba es como la representación, digamos, de un bar inglés, pero como que lo han adaptado como a la visión del futurista que tienen, digamos, está planteada en la escenografía, digamos. Sí. Vos sabés que ese bar se contrata a una escultora llamada Liz Moore Mirá. para la confección del bar, que bueno, ella es la que se encarga de construir estos muebles con forma de mujeres desnudas. Sí, tiene mucha carga erótica. Erótica. Y mucha. En todo aspecto, en las Ajá. obras, digamos, en plástica, en las pinturas, en la escultura, en todo. La peli se apoya Las películas exclusivamente. explícitamente violencia o erotismo todo el tiempo. Que es también Extremo. una reinterpretación cultural, porque se creía que con el paso del tiempo el erotismo, o sea, la cuestión sexual, iba a ser considerado un arte popular. Tal cual. Entonces ellos lo magnifican. Y hay un mueble muy particular que es de donde toman leche, Sí. que también... Sí. No tenemos imágenes de eso. No, porque bueno, es mejor, como mejor. muy explícito. Sí, demasiado explícito. Pero sí. Che, ahí les traje yo más o menos como un análisis desde el guión literario, Bueno. de la dirección y fotografía. Y bueno, después vamos a ir como analizando poco a poco, al final si nos queda un poquito de tiempo, las imágenes esas. Bueno, Dale. Yo les quería decir que esta película en realidad está basada en la novela del mismo nombre de La Naranja Mecánica, del escritor británico Anthony Burgess. Y él se basó básicamente en un hecho que le sucedió a él en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, sí. que un grupo de 4 marines lo asaltaron, golpearon y violaron a la mujer.
de él y perdió un embarazo. Y quedó tan traumado con ese suceso que él decide como abordarlo narrativamente. Ajá. Y bueno, ahí surge el libro de la naranja mecánica. Mirá vos, mirá qué locura. Y es bastante fuerte y bastante implícito. Lo pone prácticamente en la película de esa forma. Debe haber sido muy fuerte trabajar con esa problemática. Y lo que pasa es que hay diferencias en la obra literaria y en la película. Claro. En la obra literaria hay 21 capítulos. Está constituida por 3 partes en 21 capítulos. Y en la obra literaria, para que se ingrese al mercado la obra literaria en Estados Unidos, de Burgess, le piden que saque el último capítulo, el capítulo 21. ¿Cómo te van a pedir? Entonces, como Anthony Burgess estaba complicado económicamente en ese tiempo, decidió aceptar, no muy contento, ese suceso. Tanto entonces, que habla del corte del director, pasa también la película de Kubrick se basa en esa versión estadounidense de la obra literaria. Claro. En el capítulo 21 lo que pasa es que Alex Delarge, que es el protagonista, en el capítulo 21 supuestamente como que mejora o se rehabilita, digamos, de sus hechos de violencia y su visión violenta, digamos, o filosofía de vida, digamos. Y porque él tiene como una filosofía de vida media hedonista. Sí. La búsqueda del placer. Bueno. Entonces. Medio panqueque. Entonces, bueno, Kubrick decide como abordar la película en base a eso. Por eso después hubo problemas de interpretación. Y la película tuvo un impacto social fuerte en la sociedad en Inglaterra. Y se le culpó mucho a Kubrick por lo sucedido, los hechos vandálicos o violentos que sucedieron a nivel mundial y particularmente en Inglaterra, mientras él estaba viviendo en Inglaterra inclusive. Y bueno, como él tenía mucha libertad creativa y Warner lo manejaba, digamos, como él quería, el fenómeno Kubrick, digamos, decidió levantar la película. Y hasta el 1999 que él falleció no se volvió a ver más. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, fue un impacto muy... Recibió amenazas de muerte. Claro. Imagínate. Sí. ¿Sabes qué? Sácala. Lo mismo en Disney. Sí. Y después hay muchas cosas, digamos, que se construyen, digamos, desde la obra literaria de Anthony Burgess, que es, por ejemplo, el lenguaje Nasdat, sí, que es supuestamente una lengua ficticia creada por él, y plantea ponerle, como él decía, que en realidad era como un curso intensivo de idioma ruso. Ajá. Inclusive está todo el glosario atrás en todas las ediciones, digamos, posteriores, de todos los significados que tiene cada palabra, y bueno, como que tiene una cuestión ahí. A nivel lenguaje, eso se desarrolla también en Tolkien, por ejemplo, con las distintas lenguas creadas por el autor. También, bueno, el lenguaje gíglico de Cortázar en Rayuela. Hay varias referencias. La panlengua creada por Xiul Solar y, bueno, Borges, que también la plantean en un cuento de Tron Ukbar y Orbius Tertius. Y después también hay... Yo tengo una. ¿Cuál? La de los Minions. Claro. Exacto, hay muchas referencias que lo enriquecen en sí al lenguaje. Por ejemplo, también García Márquez con el lenguaje jeringonza o la jeringosa, que son, en realidad es como un gitanjáforas, se le llama eso. Es como un recurso que se vale el escritor para codificar, digamos, el lenguaje o que se valga más de la parte expresiva o fonética, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, después mucho más para hablar, más que nada por los recursos técnicos que se plantean en la película, más que nada por Kubrick. Y bueno, las cuestiones de las temáticas, ya sabemos todo que son el libre albedrío, la doble moral, el cuestionamiento al bien y al mal, que todo criminal puede redimirse, en realidad, ese era el hecho fundamental. Y bueno, la violencia física y psicoemocional también, que está
planteada desde el principio, digamos. Y lo simétrico y contrapuesto que es la película, porque se nos presenta un camino de ida y de vuelta del personaje, pero también eso se refleja en las locaciones. Sí. Porque se vale de las mismas locaciones para mostrarnos el personaje en su estado máximo Tal de cual. poder o de control y el personaje donado, ¿no? Todo el tiempo esa relación que vos decís de dominante y dominado. Sí. Exacto, se Sí, plantea todo el tiempo. Y Alex Delarge es como el manipulado o el chivo expiatorio de todos. Del Sí. político, del ministro, de los amigos que después se hacen policías, de los padres que después lo reemplazan por otro hijo. Eso es tremendo. Es como que todo el tiempo se está planteando la doble moral, o bueno, desde todo aspecto. La cuestión de dirección y fotografía, la película realmente fue una innovación y Kubrick plantea muchas cosas. Por ejemplo, acelerar y ralentizar el tiempo narrativo, utilizar la composición en friso, que es cuando la escena, por ejemplo, cuando van en el auto y ellos están quietos, Sí, pero actúan el auto va y se moviendo, sí. plantea como un movimiento de detrás. Después utilizar a veces la cámara manual, por ahí generalmente también el uso de lentes gran angular, como para distorsionar esa situación o agregarle Como en el mercado. dramatismo. Sí. Recurrir al collage con fragmentos de películas antiguas cuando lo hacen ver a Alex Delarge, digamos, las películas. Y utilizar la música electrónica. Y también, asimismo, tiene como que es rompedora en el lenguaje de ímpetu desmitificador y cínico que trasluce. O sea, es como que todo el tiempo se plantea como una distorsión, todo el tiempo, en cada plano, y tiene como muchos recursos. Se valió de muchos recursos para desarrollarla. También en el primer plano de la película están todos sentados en el Coroba, que están como quietos, como si fueran Sí. esculturas. Una presentación. Y, se hace un traveling de cámara, que es un movimiento de cámara, a través de una dolly que va de adelante hacia atrás. Y toda la escena es como que está estática, pero el movimiento y el dramatismo que le agrega el movimiento de cámara es increíble y también es como una innovación. Ese plano es como un plano, como un sello de autor que tiene él, porque lo hace también después en Barry Lyndon, en un montón de películas lo vuelve a repetir Kubrick. Se ve que le encanta ese movimiento de cámara. A mí lo que me interesa, más allá de la película, que la podés amar o odiar, por algo una peli de culto, pero me interesa cómo se apoyan los no lugares, ¿no? Estos espacios de transición, hay mucho de rampa, hay mucho de muelle, hay mucho hormigón, ¿viste? En la obra. Sí. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes. Dale. Sí, perdón. Pasame las imágenes. La vamos a pasar media rápida. Ya las vamos a ir analizando. Bueno, ahí hay la cuestión pictórica, digamos, del cine basado en la pintura, sí. Todo el tiempo. La Ronda de Presos, una obra de Vincent Van Gogh de 1890, y es igual. Sí, total. Y cómo desde la arquitectura uno se puede sentir, ¿viste? Sí, Bastante inclusive cerrado. Ya figurativamente o simbólicamente ese plano se dice mucho ya. La opresión, todos los ladrillos alrededor y la ronda, digamos, de presos estableciendo el movimiento, es como la vida y la muerte ahí en y el plano. círculo. Y el O sea, círculo. vos te podés mover por acá. Tal cual. Si lo podés recorrer de forma perimetral el espacio, pero no, te tienen un círculo pintado y decís, no, movete por ahí. Claro, estamos viendo como una comparación, dos imágenes. A la izquierda la Ronda de Presos de Van Gogh y a la derecha la película de Kubrick, representando tal cual la pintura. Sí. Con todos los personajes sobre este círculo y las paredes altas, ¿cierto?, de la prisión. Hay otra imagen de la cárcel también que se puede ver más de cerca cómo es este encierro que están sufriendo. Ahora la vamos a chusmear. Sin embargo, me gusta mucho eso de apoyarse en una obra y representarse en eso, ¿no? Sí, esta imagen, por ejemplo, también dice muchísimo a nivel fotográfico. Por ponerle, tenés a Alex Delarge como en un primer plano, más elevado enfrente a todos los demás reclusos, digamos. Y mira, vos fíjate, prestenle atención a los pies de todos los presos. Sí. Es una línea perfecta. Y el movimiento de atrás del orden, de la superioridad, Las autoridades. y en ese plano también significativamente dice mucho, porque Alex Delarge, después de eso, él sabe que ya va a ser electo para el tratamiento Ludovico en ese plano inclusive ya se hace como una anticipación de ese suceso, porque él está en superioridad de todos los del plano ahí.
él sabe lo que va a hacer más adelante, o sea. Y en aparte, el plano se plantea eso. Porque está en el tercio medio también de la Claro, pantalla. exacto. Yo estudié cine 3 años. No es mentira. Bueno, acá van a tener que hablar más ustedes que yo porque esta es la cárcel, que vendría a ser... No recuerdo bien el nombre de la cárcel. Una vista tipo abuelo pájaro satelital Claro. de la cárcel. Bueno, hay muchos ejemplos en los que se apoyaba Ren Koolhaas, un arquitecto bastante estrella, top, había diseñado una cárcel con ese esquema central en el medio en el que ellos buscaban representar el esquema panóptico, ¿verdad? En donde el orden, bueno, lo debes conocer, es un concepto de Foucault. El orden se evidenciaba, pero uno no sabía si lo estaban mirando o no. Y este tipo de cárceles con esa centralidad también te dan a pensar en eso, ¿no? Es como la omnipresencia del control. Exacto. Claro, desde un centro podés mirar para varios brazos Claro. que vemos ahí que se desprenden en forma como de estrella Sí, bastante fuerte. o de asterisco. Y esos espacios, ¿no? Entre las galerías, entre los brazos. Es tremendo. Importante, sí. Sí. Y acá tenemos como el ingreso, el acceso de Alex Ler a la cárcel, cuando le hacen el inventario de las cosas y, bueno, la inspección, la primera inspección. Y ese plano, por ejemplo, dice mucho porque fíjense las líneas rectas de todos los archivos, como oprimiendo a los tres personajes que están en escena. Es como que ya se le da una importancia al orden, a la estructura, al formalismo, es como, y inclusive hasta qué punto se involucran en el plano, porque es como que como que están agobiando, si se quiere, a las tres personas, digamos. Bueno, arquitectónicamente vos tenés que bajar a otro nivel para sumergirte a eso, ¿no? Ya, bueno, el ritmo en las luces y en las cajas, en la repetición de todo lo que es los objetos en la escena. Y bueno, siempre esto de primer plano hay dos personajes en una situación y al fondo siempre hay otra situación. Eso lo hace Kubrick todo el tiempo. Contrapone Como que es la perspectiva. claro, como que es un recurso escenógrafo, digamos, o narrativo, del cual él se sirve para que el espectador no se duerma nunca en escena, que siempre esté prestando atención a todo. Claro, por ahí mirás primero lo de adelante, después vas a los... Claro, siempre hacia tenés atrás. algo para mirar. Inclusive vos la volvés a ver y entendés otras cosas y de otras maneras Ese distintas. pasillo. Esos son los palieros, los pasillos. Sí, todo muy blanco se ve en esa escena, blanco, las luces arriba. Los arcos arriba. Sí. Acá está el ingreso de la casa del escritor. Que Una escena de noche, sería medio atardecer. sí, tipo noche americana se le llama eso en cine. Cuando no está del todo el sol, digamos, bajo, sino Ajá. que está como casi al final de la noche. ¿Por qué debiéramos ver La Naranja Mecánica? Tirame esa como cierre, por favor. ¿Por qué debiéramos ver La Naranja Mecánica? ¿Por qué arquitectónicamente la recomendarías? Arquitectónicamente, Por favor. sí. Cafecito. Y qué sé yo, tiene mucho. O sea, ya la arquitectura. Yo el otro día viste que les decía que los escenarios por ahí tienen que ser planteados como personaje y los personajes como escenario. Y la arquitectura también se vale de eso, de los escenarios. Son como constructivos o crean también una simbología interna narrativa dentro de la historia. Claro. Deberían ser como fundamentales planteados también. Claro, te Desde lo veíamos cinematográfico. muchas construcción de hormigón, brutalista. Claro, todo ahí muy frío. también está el centro médico que hay tiene mucho de eso que Ludovico. decís vos, el brutalismo, hay mucho de ese tipo de Claro. arquitectura, pero sí, Va todo con una intención. sí, total. Bueno, Mario, muchas gracias por habernos traído este peliculón. Nos vamos con un poco de Lewis. Luis. Beethoven. Y le mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias a toda la gente que vino, al Javi, a las chicas de Croquiceros Urbanos Córdoba y a vos por habernos traído esta película que te guardaste a la ustedes carta por principal, dejarme el ¿no? espacio. No, me extraña. Es una dinámica que vamos a tomar más seguido, por favor.